Ya, mi función es la de moderar esta dinámica, este panel. Cada uno, hemos conversado, va a hacer su propia presentación y luego va a continuar con la exposición del tema que les compete o que han decidido presentar. De modo tal que yo voy a hacer casi simplemente una suerte de cronómetro, aunque tengo otra pinta, por supuesto, pero no importa, voy a medirles el tiempo y voy a avisarles. Una vez que ellos terminen, cada uno tiene 15 minutos. O sea que en total vamos a tener acá 1 hora de exposiciones entre ellos. Al final voy a hacer alguna que otra pregunta y eventualmente, si los asistentes tienen interés en preguntar algo y si es que hay tiempo, lo haremos de esa forma. Para empezar de una vez, le voy a ceder, ya nos hemos puesto de acuerdo, a Mara, que se va a presentar y luego ella va a continuar y así sucesivamente, en este orden de acá, se van a ir pasando el micrófono. Mara, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Mara Porral, pertenezco a Fundación Chicombú, integrante de FEDEFA, Federación de Fundaciones Argentinas. ¿Se escucha bien, no? Perfecto. Yo soy psicopedagoga, profesora de educación especial y estimuladora temprana. Voy a contarles un poco desde la experiencia propia, desde 2 campos, desde lo que es pertenecer a una empresa social y que es pertenecer a una organización de la sociedad civil. Lo primero que pensaba mientras estaba camino para acá era una frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía: "Yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo, y juntos podemos hacer grandes cosas". Y me parece que ese es el espíritu de este encuentro, poder encontrarnos, repensar las prácticas, convocarnos en experiencias, en tejidos en red, en potenciar los saberes y compartir espacios nuevos para poder generar nuevas sinergias a favor de cada misión, ¿no? Eh, Les cuento, desde la Fundación trabajamos especialmente en la promoción y protección de derechos de las personas con discapacidad. Lo venimos haciendo desde hace varios años. Nosotros entendemos la discapacidad desde el modelo de la diversidad. Creemos que la diversidad es lo más natural del ser humano. Somos diversos en religión, en sexo, en género, en cultura, en sexualidad, y somos diversos funcionalmente. Y es ahí donde se inscribe la discapacidad. Nos apropiamos del mundo, interactuamos con el mundo, todos de diferentes formas. Desde este modelo pensamos un modelo social de la discapacidad. En realidad no lo pensamos nosotros, adherimos a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el caso de la República Argentina, adhiere a la Convención en el año 2008, con lo cual para nosotros tiene rango constitucional. La mayoría de los países han adherido, es una de las pocas convenciones que al día siguiente de ponerse a la firma ha sido ratificada por la mayor cantidad de países. En este momento hay solamente 3 países que no han firmado la convención, que es Estados Unidos, Somalia y Sudán del Sur. Los comentarios los dejamos para después. Así que bueno, la convención lo que define a la persona con discapacidad es en sus limitaciones o dificultades para interactuar con los contextos sociales y poder llevar una vida plena y efectiva, en igualdad de trato y oportunidades. ¿Esto qué quiere decir? Que la patología no es la que marca las limitaciones o las posibilidades, sino si los contextos sociales son más o menos facilitadores. Doy un ejemplo por ahí muy claro: si hay alguien en silla de ruedas y lo invito a tomar un café, al menos en Buenos Aires lo más probable es que no podamos llegar porque no hay rampas, porque no hay puertas de 90, porque no hay suficiente posibilidad de giro en las esquinas, etcétera, etcétera. Esto no tiene que ver con su limitación, con su lesión medular, con su patología de base, sino que el contexto social no favorece esa plena participación. Desde la Fundación, les decía, adherimos, por ahí hice toda esta introducción, para comprender desde qué modelo son todas nuestras intervenciones. Lo que procuramos es esto: igualdad de trato y oportunidades a todas las personas con discapacidad en iguales condiciones que los demás, corriéndonos de una mirada asistencialista y paternalista, sino desde una posición de derechos. Venimos trabajando en diferentes proyectos. La población con discapacidad, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, está hablando de un 15% de la población mundial, con lo cual es una cifra muy alta, es el colectivo más vulnerado.
y donde generalmente aparece una doble vulnerabilidad todo el tiempo, porque no se transversaliza las políticas en discapacidad. Es decir, dentro de la cantidad de alumnos hay alumnos con discapacidad. Se piensa que la discapacidad está solamente para los entendidos, para los que los padecen, etcétera, etcétera. Dentro de mujeres está género, y dentro de las políticas de género debería contemplarse también la problemática de las mujeres con discapacidad. Este 15% de la población mundial, con diferencia, generalmente se puede ver en todos los países, y es una población en constante aumento, sobre todo por el aumento de la expectativa de vida, el envejecimiento, enfermedades crónicas, los accidentes cerebrovasculares y, por sobre todas las cosas, también en Argentina en esto somos líderes por los accidentes automovilísticos, desgraciadamente. Es decir, esto lleva a una situación de vulnerabilidad a una población cada vez mayor. Como les decía, desde la Fundación venimos promoviendo diferentes programas y proyectos, siempre atendiendo a esto. Lo que empezábamos a darnos cuenta es que teníamos una llegada muy efectiva al colectivo, es decir, a las propias personas con discapacidad, pero nosotros queríamos transformar la realidad, queríamos transformar estas cuestiones sociales para que pudieran hacerse más accesibles. Empezamos a hacer talleres de sensibilización, empezamos a trabajar en algunas organizaciones, empresas sociales, hasta en el propio Estado, a pensar desde esta desmitificación de imaginarios y prejuicios, pero sentíamos que nos faltaba. Y ahí empezó a surgir la idea con diferentes profesionales de orígenes muy diversos, de empezar a formar una empresa social como un bien social de capital, para poder imponer y llevar este cambio, esta acción empresarial a organizaciones, instituciones y a la sociedad misma, promoviendo derechos y oportunidades. Así nace Forma Inclusiva, que la formamos un equipo de profesionales de muy diferentes disciplinas. Tenemos arquitectos, trabajadores sociales, diseñadores gráficos, psicopedagogos, psicólogos, terapistas ocupacionales, es decir, somos realmente un equipo muy grande. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos nuevos nichos de oportunidad porque ofrecemos nuevos consumidores, ofrecemos marketing, posicionamiento, comunicación, climas de trabajo, a partir de un valor de inclusión y de efectiva realización de prácticas de integración e inclusión a este colectivo. La empresa está como dividida en áreas, un área de asesoramiento, un área de gestión. El área de gestión puede ser de accesibilidad física o conceptual. Desarrollamos páginas web en sistemas accesibles, desarrollamos modificaciones edilicias para poder lograr la inclusión, asesoramos a empresas sobre contratación de personas con discapacidad en el mundo competitivo del trabajo. Es un área donde podemos también intervenir sobre modelos de inclusión y de políticas educativas, es decir, un área de servicios individuales también tenemos donde se hace asesoría jurídica sobre contratos laborales, etcétera, etcétera. Y sobre todo, la última, un área de capacitación donde realizamos talleres de seguimiento, de prevención, etcétera, entre otros, charlas, y un área de investigación. Lo que me voy a detener ahora, por ahí un cachito, por ahí, es en pensar una de las áreas que por ahí más desarrollo nos está llevando, que es la inclusión laboral de personas con discapacidad en el mundo competitivo del trabajo. Sobre todo porque me parecía interesante traerles a la puesta en valor de que este colectivo tiene las potencialidades de poder sostener un trabajo, cumplir con las metas acordadas como empresas y empresarios, y lo que define es el puesto de trabajo. Es decir, nosotros ofrecemos trabajadores, es decir, lo que va a definir su capacidad, su valía, todo, es el puesto de trabajo. Nosotros acompañamos a la empresa y llevamos los postulantes y es la empresa la que va a decidir quién es este empleado. Tenemos una base de datos, con lo cual uno sabe las posibilidades y las potencialidades. Acompañamos si es necesario en alguna formación prelaboral, etcétera, etcétera, pero a la empresa lo que uno le puede ofrecer es un trabajador en plena condición de empleo.
Hacemos el seguimiento de los postulantes, se acompaña, se hacen las modificaciones del puesto de trabajo si son necesarias. Se acompaña también en la contratación. En Argentina existen varias leyes de aliento a la contratación de personas con discapacidad, con lo cual se los informa, se les explica de qué formas, hay disminución de las cargas patronales, de la seguridad social, de aportes en ganancias, un montón de impuestos que la verdad son bastante interesantes como incentivos para lograr este puesto de trabajo. Y a su vez hacemos seguimiento con el grupo de trabajo donde se va a incluir, con quiénes van a ser sus capataces, gerentes, directores, etcétera. Y uno hace todo un seguimiento tanto con el nuevo empleado, la empresa y con las familias. También cambiar el rol de la persona con discapacidad de una posición de asistencia a una posición de derechos, esto también genera tensiones, no solo para la propia persona, sino para la familia. Por eso nosotros acompañamos como en todas las direcciones. Una de las cuestiones esto es un trayecto que empezamos hace muy poco y que también las organizaciones que nos anteceden, no es de larga data estos nuevos paradigmas, pero sí lo que mayor nos refieren y mayor las investigaciones han podido dar cuenta es que la inclusión de personas con discapacidad tienen mayor disciplina laboral, logran tener mejor rendimiento, lo que esto obviamente redunda en mayores beneficios económicos y un mejor clima de trabajo laboral, el trabajo en equipo, las cuestiones de solidaridad, poder ponerse en empatía, entender y aprender de los errores, se genera una dinámica grupal y quiebra el clima laboral de una manera altamente positiva. Cuando nosotros pensamos en las inclusiones o cuando vamos a ofrecer una empresa nuestros servicios, lo ofrecemos realmente hablando y tuvimos que empezar a pensar otros lenguajes como rentabilidad, utilidades, impacto. Empezamos a hacer costeos, que fue como una asignatura ahí que nos la llevamos varias veces. Ya me queda poquito, pero voy a redondear. Sí, lo que quisiera como para finalizar y para que quede la idea, desmitificar algunas cuestiones. Una de las cosas que por ahí más nos encontramos es, bueno, pero esta empresa no está apta para poder hacer, no tiene la suficiente accesibilidad. No todas las personas con discapacidad necesitan adaptaciones, con lo cual a veces no es necesario. Otra cosa es un comentario que nos hacen mucho: esta empresa es peligrosa. Y nosotros contestamos siempre, si es peligrosa para una persona con discapacidad, es peligrosa para todos los trabajadores. También pensar que son personas que se enferman o que necesitan constantemente licencias por cuestiones de salud. La discapacidad es una condición, como uno es alto, gordo, rubio, negro, moreno, lo que fuera. Con lo cual no se enferman más, no es una enfermedad, no se enferman más que el resto de la población. Así que las licencias van a ser las acordadas. Y sí, lo que está comprobado, que tienen menos inasistencias, son más cumplidores y más rigurosos en los tiempos y más productivos, porque tenían tanto miedo de perder el trabajo que lo cuidan mucho. En nuestro país, la población económicamente activa es más o menos de 2.200.000 y pico, según el último censo del 2010. De esa población económicamente activa, el 55% de estas personas con discapacidad se encuentran en situación de desempleo y el 44% lo tiene en subempleo, subcontratados, en condiciones de inferioridad de sueldo o en emprendimientos familiares. Así que, digamos, cuando consiguen un tipo de trabajo realmente son muy de sostenerlo y de tener permanencia. Ya me queda nada. Me queda 3 minutos, aprovecho. Otra de las cuestiones es también los temores a qué pasa si tengo una irregularidad o no necesito más este empleador, si puedo echarlo, si puede renunciar, La verdad es lo mismo que cualquier trabajador, mientras sea justificada y está en pleno derecho, como cualquier empleador, de poder reducir su personal, sumarlo
o hacerlo. No hay ninguna dificultad por su situación de discapacidad. Hablo mucho por ahí de personas con discapacidad porque nosotros sostenemos que la discapacidad no hace a la persona. Decíamos que no es una condición, porque decíamos que, mejor dicho, que sí, es simplemente un estado. Entonces no subjetivamos, hablamos de personas con discapacidad porque cada persona tiene que hacerse en su propio nombre. No, si no, nos definiríamos como fulano, él, tanto, y así. Entonces la discapacidad tiene que hacerse su propio nombre también. Ya si quieren para finalizar, yo voy a decir una frase de Galeano. Hoy vine con las frases hechas. Eduardo Galeano decía que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, pueden cambiar el mundo. Y me parece que este es el desafío y la bienvenida que les doy a todos por estar en este camino. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mara. Al comienzo dije que íbamos a seguir este orden, pero en realidad habíamos acordado otra cosa. Y es que empezaba Mara y seguía Ian. Luego viene Alex y finalmente Teo. Ese es el orden. Ian, por favor. Yo al final voy a hacer una especie de síntesis, pequeño comentario, tal vez pregunta, para que ustedes puedan, si tenemos tiempo, continuar. Gracias, Baltaco. Hola a todos, realmente un gusto estar aquí. Mi nombre es Ian Snack y siempre tengo como conflictos de cómo presentarme porque de alguna manera tengo tres sombreros. Por un lado, soy director ejecutivo de Sistema B Perú. También soy emprendedor, tengo un emprendimiento social y también tengo el sombrero de ciudadano. Y digamos que para comenzar un poco la historia de cómo llego a Sistema B, creo que debo comenzar contándoles cómo, como ciudadano, me comienzo a inquietar por los temas que estaban sucediendo a nivel social, por estos cambios culturales y estas crisis que estaban sucediendo. Y con mis hermanos siempre conversábamos sobre esta posibilidad de hacer un emprendimiento. Y somos muy distintos, mis hermanos y yo, pero tenemos una cosa en común que son los valores, inculcados de manera muy, muy buena por parte de mis papás. Entonces decíamos, ¿cómo podemos complementarnos? Tanto, digamos, la diferencia en esos conocimientos, pero esas similitudes a nivel de valores, en crear un emprendimiento que tuviese alguna suerte de propósito que vaya más allá de solo la rentabilidad. Esto, una nota al pie de página, sin tener la más mínima idea de que existía el concepto de empresa social, de emprendimiento social, de empresa con propósito. Era más una intención genuina de tres hermanos de tratar de, digamos, sentirnos que estábamos en un lugar con cierto privilegio y de alguna manera cómo retribuir eso de ahí a otros espacios. Y es así que decidimos hace más o menos 6 años emprender un negocio con fines de lucro que tuviese desde su concepción el propósito de ayudar. Han pasado 6 años y en ese camino yo más o menos a los 4 años de estar en este emprendimiento me encuentro con Sistema B. Y Sistema B en ese entonces para el emprendimiento que estábamos desarrollando con mis hermanos fue como un espacio de pertenencia muy, muy grande. Y ahora les voy a contar un poco de Sistema B y por qué se despierta como esta suerte de sentido de pertenencia tan grande. Nos sentíamos muy solos como emprendedores, tratando de generar este impacto. Para aclarar un poco, lo que tratábamos de buscar era mejorar la calidad de vida de los niños en comunidades altoandinas, bajo un modelo de entregarles casacas, pero estas casacas que les entregábamos a los niños, nosotros censábamos a las comunidades, entregábamos casacas hechas a la medida, y nos aliábamos con instituciones que de alguna manera estuviesen ya generando un impacto en estas comunidades para que de alguna manera no caigamos en esta suerte de asistencialismo, sino que de alguna manera se reforzara las cosas que ya se estaban haciendo en estas comunidades. Todos tenemos derecho a tener por lo menos una casaca o un tipo de abrigo. Y nos sentíamos solos en esta lucha y de pronto conocimos Sistema B. Yo lo conocí, de hecho, en Estados Unidos. No sabía que existía en Perú y ahí es donde conozco a Baltaco. Y se me hace la invitación y asumir el reto de liderar esta iniciativa acá en Perú. Y Sistema B de alguna manera tiene esta visión con un sentido romántico que es
como redefinir el sentido del éxito en la economía. Y es bastante amplio y bastante romántico y bastante complejo. Entonces vemos maneras de cómo poder aterrizar esta nueva forma de hacer negocios. Y en ese sentido, lo que tratamos de reconocer de alguna manera es cómo utilizar la habilidad empresarial, que de hecho es una tremenda habilidad, que durante muchos años se ha utilizado para maximizar la rentabilidad de los accionistas, para no solamente seguir maximizando la rentabilidad de los accionistas, sino generar bienestar social y también generar bienestar ambiental. Es como de verdad reconocer ese sentido de responsabilidad que podemos tener como empresarios para generar el bienestar a las personas y al medio ambiente, que son elementos que están rodeados, digamos, que nos rodean y que están constantemente, eh, eh, digamos, influyéndonos a nosotros y nosotros influyendo a ellos. Y me pareció increíble, esto acá de nuevo contándoles bajo el sombrero de emprendedor, me pareció increíble la propuesta, porque era realmente lo que nosotros buscábamos en ese entonces, era de verdad demostrar de que se puede hacer empresa, que con mecanismos de mercado realmente comenzar a poder generar impacto. Y el sentido de pertenencia fue inmediato. Claramente, la iniciativa de Sistema B viene de Estados Unidos, tiene más o menos 12 años la organización, y esta visión en Estados Unidos era una visión muy pragmática y muy del contexto digamos, del hemisferio norte, en donde la propuesta era, oye, hagamos una certificación que valide de manera objetiva que las empresas están generando algún tipo de impacto de manera transversal. No tengamos solamente una mirada de un elemento táctico que pueden estar generando más como, digamos, si es que queremos usar el término de responsabilidad social, sino más estratégico de sostenibilidad. ¿Y cómo lo medimos? ¿No? Tanto a nivel de gobernanza, a nivel de trabajadores, a nivel de clientes, a nivel de medio ambiente, a nivel de comunidad, qué tanto impacto estamos generando. Tengamos una primera foto de esa realidad de la empresa. Y el otro camino en Estados Unidos era hagamos políticas públicas. Generemos una identidad jurídica que de alguna manera reconozca a estas empresas y estos empresarios que entienden de que la responsabilidad debería trascender solamente la generación de rentabilidad. Cuando llega la iniciativa a la región, a Chile principalmente, nos damos cuenta de que la visión no podía ser igual a la de Estados Unidos, sino que teníamos que tener una visión un poco más sistémica y un poco más entendiendo el contexto de nuestra región. Y es ahí donde nace la propuesta de Sistema B. En Estados Unidos esta organización se llama BILAP y en la región se llama Sistema B. Y esta visión sistémica lo que propone es, ok, hagamos un esfuerzo genuino por promover y por intentar de que cada vez hayan más empresas B, una comunidad de empresas B, que de hecho lo venimos haciendo muy bien, pero al mismo tiempo generemos las condiciones habilitantes para que estas empresas perduren en el tiempo y para que cada vez hayan más empresas que se interesen. O sea, tienes que generar las condiciones para que justamente hayan más empresas de este tipo. Y en ese sentido, estos ejes en los que trabajamos nosotros a nivel como sistémico, son, por un lado, trabajar con la academia. ¿Cómo hacemos para generar investigación? ¿Cómo hacemos para generar evidencia? ¿Cómo hacemos para demostrar de que estos casos de empresas realmente están funcionando? Y también cómo, de alguna manera, insertar la semilla en los chicos que de aquí a algunos años van a ser los que van a liderar empresas, estos conceptos. Yo siempre lo digo, yo no sabía lo que era una empresa social y si lo hubiese sabido en la época universitaria, probablemente otra sería la historia, estaría por lo menos 15 años adelantado en estos temas. Por otro lado, también queremos trabajar a nivel de inversión. Sin entrar mucho a detalle, hoy hay este concepto de inversión de impacto y es simplemente la propuesta, generalizando mucho, quizás Alex después nos explica mejor, pero la intención de alguna manera es cómo inversionistas que antes estaban dispuestos a invertir 10 para recibir 17 a cambio, hoy hay inversionistas que están dispuestos a invertir 10 y recibir 13 a cambio, pero sabiendo de que esas iniciativas están generando algún tipo de impacto social o ambiental. También tenemos la intención de trabajar con la sociedad civil, con líderes de opinión. La sociedad civil es vital.
el ejercicio, la presión que ejerce la sociedad civil es muy importante. Hoy los consumidores son los que se preguntan de dónde vienen las cosas, por qué las hicieron así, a dónde se van, quién las hizo, y son preguntas que hay que saber responderlas. También trabajamos con abogados, tratando de generar políticas públicas. Eso que les comentaba hace un rato sobre las políticas públicas en Estados Unidos, ya es un proyecto de ley, está en 33 estados en Estados Unidos. Aquí en la región ya llegó, en Colombia ya existe una ley que se llama Ley de Sociedades BIC, Beneficio e Interés Colectivo. Y acá en Perú, de hecho, hemos ingresado un proyecto de ley que está en el Congreso. Estamos esperando a ver si es que logra salir este año quizás, pero no sabemos con cómo está la situación política. Y este proyecto de ley en realidad lo que propone es una identidad jurídica, nada más, un reconocimiento para que aquellas empresas que comprenden este sentido de generar bienestar más como transversal se puedan reconocer a nivel jurídico. Y también trabajamos con los grandes actores del mercado, porque, a ver, acá hay una nota a pie de página importante. Toda esta iniciativa y todo este movimiento de Empresas B, naturalmente y orgánicamente se relacionó durante quizás 9 años con el sector del emprendimiento social. Personas jóvenes, quizás millennials, quizás una generación más que tenían ya este concepto de generar empresas con impacto, pero que las empresas de alguna manera nacían con este propósito. Y así es como ha funcionado y esta es como la comunidad que ha crecido de Empresas B a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos años ya han comenzado a haber algunos cambios porque empresas un poco más, sin querer sonar peyorativo ni nada, empresas más tradicionales, más grandes, con un legado de muchos años, han comenzado a tocar la puerta y a preguntar sobre Sistema B y ver de qué manera ellos se pueden involucrar. Y yo siempre lo digo, yo tengo un emprendimiento que tiene 6 años, hemos logrado abrigar a 9.000 niños en lo que vamos de nuestra existencia, pero probablemente si se juntaran pues algunas empresas más tradicionales y más grandes, el impacto podría ser 10 veces más en 10 veces menos tiempo. Entonces hay que reconocer la complementariedad de aquellos emprendimientos que están generando un impacto genuino en su metro cuadrado, pero también reconocer un poco la responsabilidad que hay en el sector más tradicional del impacto que podrían generar. Y nosotros tenemos una intención genuina de comenzar a tener esa conversación con ellos. En el caso de estas empresas es más una etapa y un proceso de transformación. En el caso de los emprendimientos sí es más un proceso de convicción o de reafirmación de lo que son. Y digamos que el último eje, quizás el más importante, son las empresas B. Y las empresas B, para resumirlo de alguna manera, es una certificación, es un sello, y ese sello tiene 4 elementos claves. El primer elemento es tener un sentido de propósito. Y eso es probablemente lo que vemos en la pared de las empresas donde ponen su misión o su visión más como con un sentido romántico. Pero el segundo elemento, que quizás sí tiene un factor de innovación muy grande por parte del Sistema B, es invitar a que esa visión o ese propósito que tienes lo agregues en los estatutos, amplíes el deber fiduciario agregando unos párrafos en los estatutos de la empresa. Se agrega un párrafo en el objeto social, en donde de alguna manera es una suerte de mission lock, ¿no? Bloqueas la misión para que el día de mañana, si es que vienen otros accionistas, tú como accionista, ya sea minoritario o como accionista en general, cualquier tipo de accionista, pueda decir, no nos olvidemos de que nosotros hemos puesto en nuestros estatutos que nuestro deber fiduciario ya no solamente es maximizar la rentabilidad de los accionistas, sino también generar bienestar social y ambiental. El tercer elemento, que quizás es el más complejo a nivel de tiempo y de recursos, es el llenado de una evaluación súper exhaustiva de más de entre 160 y 180 indicadores que evalúa a la empresa, como les decía hace un rato, en temas de gobernanza, trabajadores, medio ambiente, comunidad, proveedores, distribuidores, clientes. El estándar mínimo que pide Sistema B para que tú puedas ser una empresa B es de 80 puntos sobre 200 posibles. Y muchos dicen, ok, esto debe ser de fácil complejidad, no debe ser muy complejo. Pero no es así. De hecho, solamente para ponerles un dato, hay 2.600 empresas B en el mundo y el promedio de todas estas empresas B certificadas son 92 puntos. Y de las 50.000 empresas que han llenado la evaluación,
el puntaje promedio es 52 puntos. Y ahí recae con lo que quiero terminar, que es el valor de la evaluación no es el sello en sí. El sello en realidad, digamos, con el sello no termina el trabajo, sino que la propuesta es una propuesta vinculante de mejora continua. ¿Cómo mejoramos de manera continua nuestro impacto? Y solo para terminar, el cuarto elemento de las empresas B es, y esto también a nivel, ya con el sombrero de emprendedor de nuevo, este sentido de pertenencia lo sentí muy cercano cuando me contaron sobre este elemento que es, nosotros somos seres interdependientes que en realidad para poder hacerle frente a los cambios que queremos generar desde el sector empresarial, tenemos que sentirnos parte de una comunidad. Y esa es la propuesta de Sistema B, es no solamente seamos un sello, no solamente hagamos nuestro trabajo y nuestro rol desde nuestra trinchera, sino que de verdad trabajemos de manera comunitaria y sintámonos como parte de una comunidad, generando alianzas comerciales y generando como una suerte de mercado interno para que veamos de que le podemos hacer frente a los cambios que queremos generar. Eso es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ian. Ahora le toca a Alex. Muchas gracias, encantados. Me llamo Alejandro Álvarez, me pueden llamar Alex, vengo de España. Voy a presentarme primero para explicar el ángulo con el que nosotros miramos las empresas sociales y encontrarán que tenemos mucho en común con todos, pero como nosotros venimos de un enfoque sistémico, mucho en común con Sistema B. Yo soy parte de un pequeño equipo que se llama International Venture Philanthropy Center, un nombre muy complicado. Somos un pequeño equipo que lo que hacemos es desarrollar ecosistemas de inversión social. Al final, nuestra misión, somos una organización sin ánimo de lucro, registrada en el Reino Unido, un equipo internacional, y lo que buscamos es catalizar mayor inversión social para resolver problemas sociales y ambientales, mayor inversión y de manera más eficaz. Y la manera en la que hacemos eso es precisamente catalizar ecosistema, catalizar redes, algo que ustedes entienden bien porque están todos ustedes aquí hablando de todo esto. Entonces, en ese sentido, tenemos algo mucho en común con Sistema B. El motivo por el cual estoy yo aquí es porque nosotros hemos desarrollado redes en Europa y en Asia de inversores sociales. Explicaré en un momento lo que queremos decir por inversor social, pero tenemos 800 organizaciones casi en dos redes, la European Venture Philanthropy Association, el Asian Venture Philanthropy Network. Estamos desarrollando una red similar en África y estas redes han sido muy eficaces en crear puentes, colaboraciones, transferencias de conocimiento que han catalizado mucha inversión, nuevos fondos, etcétera. Entonces, estamos aquí porque estamos en conversaciones, aprendiendo del ecosistema en América Latina, porque aquí no estamos, para saber si a ustedes les interesaría, o digo a ustedes genéricamente, les interesaría una plataforma similar, porque entonces nuestro rol como IBPC sería ayudarles a ustedes, a líderes latinoamericanos comprometidos socialmente, a crear su propia plataforma. Nuestra aportación sería nuestro know-how, nuestro tiempo, y también somos donantes promovemos capital semilla de donación para crear estas redes a través de nuestra propia capacidad y de nuestros contactos con fundaciones internacionales. Entonces, ese es el contexto. Soy un animal un poco raro en este sentido, pero tenemos un interés muy grande en el tema de las empresas sociales y quisiera mostrarles 3 diapositivas. Discúlpeme, yo en mi vida pasada he sido consultor y si no utilizo diapositivas me siento totalmente indefenso. Pero creo que puede ser útil. Y además son 3, prometo no castigar demasiado con este tema. Pero al final, a nosotros nos preocupa al final generar impacto social, ¿no? Y actuamos a través de distintos tipos de organizaciones. Aquí lo que ven aquí es un espectro de organizaciones según su modelo de negocio. Ustedes lo conocen todos muy bien. Aquí a la izquierda son organizaciones sociales sin ánimo de lucro, no tienen un modelo de retorno, ¿no? Son non-profits. En el otro extremo, las empresas tradicionales. Aquí prima el beneficio y el shareholder return. Disculpen que hablo mal español, pero a veces me sale más fácil así. Y entre medias hay una graduación, ¿no? Hay en el sector empresarial cada vez mayor sensibilidad y gracias a Dios y también al trabajo del Sistema B y Billy Apps, hay empresas cada vez más enfocadas
en objetivos sociales y en medición social y en su propio impacto social. Igual, en el lado izquierdo están las empresas sociales, ¿no? Y hay distintas categorías, algunas que son sociales para tener cierto retorno, cierta sostenibilidad, pero son primariamente sociales, y las hay ya con la aspiración de crear negocios y rentabilidad total y convertirse en negocios de propio derecho, pero han nacido con una vocación social, ¿no? Esto es muy sencillo, ustedes lo conocen bien, simplemente lo reflejo porque nosotros en nuestra visión del mundo simplificamos mucho, ponemos una línea aquí y decimos, aquí predomina el beneficio, en lo naranja, y a la izquierda predomina el impacto social, ¿no? Es una simplificación. A nosotros con nuestras redes nos interesa trabajar con todo el ecosistema, porque todo el ecosistema es relevante para conseguir impacto social, ¿no? Y de hecho voy a empezar aquí por el lado derecho, un área donde trabaja Sistema B mucho. Todas estas organizaciones generan impacto social. De hecho, las empresas tradicionales a veces han generado, cuando digo social me refiero a social y medioambiental, ¿no? Han generado impacto, a veces negativo también, pero también son grandes contribuyentes a la creación de, no solo de riqueza, pero de empleo, de innovación, de bienestar en los países. En la medida que seamos capaces de alinear estas empresas más con impacto social, con las acciones que hace el Sistema B o otras organizaciones, el impacto será enorme, ¿no? Porque estos son actores grandes, tienen muchos recursos. A nosotros nos preocupa, en el otro extremo también, lo que llamamos las ONGs, las organizaciones puramente sociales que no tienen modelo de retorno, que están un poco desprestigiadas, porque hoy se habla que todo tiene, si no es sostenible, pues algo están haciendo mal, pero es que nosotros pensamos que aquí hay muchas organizaciones que están cubriendo necesidades que nunca van a tener un modelo de negocio, es que no hay manera de monetizar todo, es la realidad, pero hay que cubrir necesidades en este ámbito también. Entonces nuestra pretensión es que estas organizaciones aquí reciban también apoyo, lo merecen, no todas, pero las que sean bien gestionadas y cubran necesidades sociales necesitan todo el apoyo. Y cuando nosotros hablamos de apoyo, hablamos de capital, pero en sentido muy amplio, ¿no? Hablamos capital financiero, y cuando hablamos de capital financiero hablamos también en sentido muy amplio, es de donación o puede ser equity, puede ser préstamos blandos, etcétera, todo lo que sea necesario para que estas tengan recursos financieros, pero también muy a menudo, y esto lo digo con mucho orgullo, estando en una universidad, el capital intelectual, el humano, hay muchas formas de capital y Teo nos hablará de ellas, es esencial, muy a menudo más esencial todavía que el capital financiero, ¿no? La capacitación, ¿no? Entonces a nosotros nos importa mucho que esto les llegue a estas organizaciones e igual a las empresas sociales. Y nosotros nos enfocamos y utilizamos inversión social privada, nuestra definición se enfoca sobre todo en estas organizaciones aquí, ¿no? Porque vemos un gap. Estas tienen más recursos, las de la derecha. Aquí, en nuestra experiencia, hay un gap importante. A pesar de que hay un movimiento, hablábamos de la inversión de impacto, los fondos de inversión que buscan retorno a su vez que impacto social, que es un movimiento relativamente reciente y muy poderoso y además muy positivo. Cuando funciona es sensacional, ¿no? Porque se hace el bien mientras se gana dinero. La única pega que tengo es que aquí hay fondos enormes que se están acumulando, pero no están acabando de entrar bien a las empresas sociales, o no suficientemente, ¿no? Hay algunos casos muy bonitos, pero en general hay una limitación que depende de las aspiraciones de retorno que tengan estas organizaciones de inversión de impacto, son más o menos aversas a riesgo. Generalmente son bastante aversas porque buscan un beneficio, con lo cual una observación, creo que es cierto en América Latina, pero yo trabajo mucho en África y en Asia también, es que aquí se está acumulando mucha riqueza, pero yo lo veo mucho en África, por ejemplo. Los grandes fondos de inversión de impacto persiguen a las 5 mismas empresas, que tienen modelos muy probados y son gente que conocen, y hay todo un bagaje aquí de iniciativa, creatividad, que no les llega y no consiguen escalarse, ¿no? Entonces, y esto creo que es cierto aquí también en América Latina. Y entonces nuestra pretensión trabajando a través de redes es que facilitar un poco esto, porque que fluya más el capital y que ayudarles a escalar, porque nosotros pensamos, la inversión de impacto es una promesa enorme y cuando funciona es maravillosa, pero los inversores de impacto, como tienen esa aversión al riesgo, no entran, no testean nuevos modelos, etcétera, hace falta otro tipo de capital, a veces es filantrópico puramente, ¿no? o capital muy paciente, ¿no? Soft loans, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nosotros intentamos movilizar, ¿no? Lo introduzco no solo como nuestra perspectiva, sino como también un esquema que es útil para esta conversación sobre la importancia de las organizaciones sociales. Yo creo que son muy importantes para generar impacto,
pero no tienen ahora mismo suficiente ayuda en general como sistema, son también de una escala relativamente pequeña, ¿no? Entonces hay que actuar sobre estas que no tienen modelo de negocio, pero necesitan recursos a la izquierda. Hay que ayudar a escalar a estas que no tienen tampoco suficiente apoyo, y luego hay que trabajar muy fuerte con estas empresas para que cada vez más haya los Danones, los Unilevers del mundo, que cada vez haya más empresas B, ¿no? Bueno, empresas B hay en ambos lados, ¿no? Pero esa es nuestra aspiración, ¿no? Y yo creo que es una discusión importante a tener. Cierro ya simplemente con un par de observaciones sobre cómo lo hacemos. Es un concepto muy sencillo. Nosotros ayudamos a construir redes estos cilindros que ven ahí arriba son organizaciones oferentes de capital, algún tipo de capital y con compromiso social, ¿no? Hay que trabajar con inversores, fundaciones, family offices, empresas, etcétera. Todo aquel que tenga recursos y compromiso social. Nuestra experiencia es, y ustedes lo creerán también porque están aquí hoy, es que cuando se trabaja en red y se conecta entre sí ocurren cosas interesantes. Y es un concepto muy sencillo, pero no ocurre solo. Y por eso nosotros trabajamos de manera muy activa. Y les voy a dar un ejemplo. Las fundaciones se suelen conocer dentro de un país, pero normalmente tampoco se hablan mucho entre sí. Que hable una fundación con un fondo de private equity, eso ya es como ciencia ficción, ¿no? Pero cuando se facilitan esas conexiones y hay gente con sensibilidad social en los fondos de private equity, nosotros tenemos muchos ejemplos en Asia y en otros sitios, se generan nuevos instrumentos financieros, nuevos fondos. Hay ejemplos muy bonitos en Hong Kong de dos fundaciones con dos fondos de private equity creando un fondo de capital semilla para empresas que generan oportunidad de empleabilidad juvenil. Ese tipo de puentes es lo que se intenta facilitar. Hay que facilitarlo, eso no ocurre solo, por eso construimos las redes. Se añaden unos servicios de valor añadido, igual que el sistema B hace eso muy centrado en el ámbito de las empresas sociales. Nosotros trabajamos con todas estas organizaciones y facilitamos la formación de alianzas, transferencia de mejores prácticas de conocimiento. A usted le interesa desarrollo temprano infantil. Hay dos organizaciones en la India que hacen lo mismo y hay un family office en China que le interesa el tema y tiene recursos, ¿no? Esa facilitación es muy importante. Y otras herramientas de valor añadido como un deal share platform, no lo sé decir bien en español, puesta en común de proyectos para que esta comunidad haga un pooling o algunos se metan en proyectos que encuentran otros, ¿no? En definitiva, es un concepto muy sencillo, pero que en otras partes del mundo ha funcionado muy bien. Esto azul y rojo son las dos redes de inversores sociales de Europa y de Asia, que esto empezó hace 15 años apenas y ha crecido muy fuerte. Ahora hay casi 800 organizaciones de todos esos segmentos que dije antes, family offices, empresas, fundaciones. Y lo importante no es que haya crecido, sino es que cuando esto empezó en Europa había un fondo que se dedicaba al origen de esto, que es Venture Philanthropy, la aplicación de criterios y herramientas del sector privado a impacto social. Ahora hay 80. Muchos han sido incubados por esto. O sea, se ha movilizado mucho capital, no solo financiero, humano e intelectual también, y se han convertido en plataformas muy eficaces de generación de impacto social. Y lo dejo aquí, esto simple como contexto de lo que estamos haciendo. No estamos en América Latina, pero estamos explorando si algo así tendría sentido, porque si fuese así, nosotros estaríamos dispuestos a colaborar y a ayudar a incubar una red latinoamericana y colaborando de manera muy cercana con ustedes, con los sistemas B y con otros, ¿no? Esto es un bien público. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Teo, te toca a ti ahora. Sí, gracias. Voy a hablar en pie, sí, porque yo creo que hay un punto ciego acá, ¿no? Sí. Yo soy profesor, trabajo hablando en pie. Desculpas porque hablo portuñol, es una lengua que solo hay en Brasil, con pessoas como mí que hablo solo portuñol. Pero voy a tentar hablar un español más comprensible. Disculpa, sí. Yo tengo un apodo que mi padre ha me dado, que es Teo. Por favor, llámame Teo. Y no llámame profesor ni doctor. Tengo doctorado, pero no es necesario. Para crearmos una conversación acá más horizontal, ¿sí? Por favor. Muchos estudiantes, soy profesor de management, de administración en Brasil, de la Universidad Católica de Minas Gerais, PUC Minas.
Y una pregunta muy típica de los estudiantes es, profesor, ¿no trabajas? ¿Solo da clases? Sí, solo hace clases. Yo no gosto de trabajar, sí. Gosto de hacer investigaciones, escribir unas cosas que ninguém lee y después hablar un poquito para los otros. Pero trabajar, deixemos con los emprendedores, los hombres de negocios o los pobres que trabajan en la base de la pirámide. Entonces, es muy importante cambiar el rol de la universidad, de los intelectuales, y cuál es el rol del intelectual para la sociedad. ¿Sí? Trabajamos mucho, publicamos muchas cosas, ¿sí? Pero también tenemos que respetar a las personas que tienen un saber, un conocimiento que viene de la praxis del management. Y voy a traer acá una mirada más crítica. En muchos ambientes de gestión, de management, las personas piensan, no, crítico no, pelo amor de Dios. ¿No? Otro sociólogo, cientista político hablan de problemas. Pero para mí, y para la abordaje en que yo trabajo, la mirada crítica es sinónimo de inteligencia, de una sabiduría de hacer las cosas mejores, ¿sí? Es essencial ter uma mirada crítica de tudo. E as empresas contemporâneas, modernas, necessitam dos trabalhadores que tenham miradas críticas. Pessoas para falar que tudo é muito bonito e que o sistema B ou as empresas sociais vão cambiar a sociedade, não traem uma mirada crítica que é muito importante. Então, vou poner uma questão para reflexionarmos acá, para pensarmos, sim? As empresas sociais são capazes de trazer para dentro de si os pobres. E que tipo de pobres? E como traemos para dentro das empresas? Os pobres para serem subservientes a esta empresa que se diz social, as pessoas com discapacidade para trabalhar muito obedientes, ou os pobres como protagonistas, como pessoas que têm poder para cambiar as empresas tradicionais, por exemplo. Esta é uma questão muito importante. Então, vou poner umas miradas críticas acá, pero vou poner também minha posição ao final ou agora, nesse momento. Eu acredito nas empresas sociais, me gustam muito os jovens que trabalham com as empresas sociais. Esse tipo de energia para cambiar a sociedade é essencial. Pero temos que ter uma mirada mais crítica, caminhar um pouquinho menos adelante, apressado, um pouquinho mais despaciado, sim, para obter os impactos que todos nós necessitamos, sim. Então, o que faço com as empresas sociais? Tenho feito investigações em todo o mundo com colegas de Inglaterra, o professor Walter Mizwaka, que é um africano que vive em Inglaterra, na Universidade de Huddersfield, e também com a professora da Universidade de São Paulo, em Brasil, Graziella Comini. Então, trago acá um pouco das investigações que temos hechos juntos. E uma primeira proposição é a abordagem da base da pirâmide, que muitos investigadores baseados nos Estados Unidos propõem para as empresas sociais, para nós não é uma boa mirada. Porque em muitas perspectivas é uma forma só de vender novos produtos e serviços para os pobres, pero não promover efetivamente uma inclusão social dos pobres. E ayer, em uma fiesta, que é muito buena, muito rica, e me gusta muito destacar, graças a todos que me trouxeram acá, que estou aqui na conferência, mas um colega chegou junto a mim e disse, é de Brasil, tem uma boníssima experiência, uma riquíssima experiência em Brasil, as Casas Bahia, que vendem eletrodomésticos portáteis, como se chama? Eletrodomésticos. Para os pobres, é muito rico. Em Harvard tem classes com exemplos de Casas Bahia, pero Casas Bahia não é um bom exemplo de inclusão dos pobres. Porque um pobre em Brasil paga 5, 6, 7, 10 vezes mais pelo mesmo computador que um rico paga com toda a plata ou com a tarjeta de crédito em Brasil. Sim? Então, promover a inclusão dos pobres não é fazer os pobres pagarem mais por aquilo que as classes medianas e os ricos têm com menos plata.
En Brasil, en muchos países, desafortunadamente, los pobres son los que pagan más impuestos, taxas, ¿sí? Por ejemplo, las heranças cuando recibís del pai, en Brasil es 4%. Pero la alimentación básica del pobre, que llamamos en Brasil cesta básica, la comida del día a día, los pobres pagan 60% de impuesto, ¿sí? Entonces tenemos una sociedad que no es justa económicamente, financieramente con los pobres. Y tenemos que respetar la capacidad de los pobres de sobrevivir en esta situación. Entonces tenemos entre los pobres muchas personas emprendedoras, pero no tienen las palabras, el conocimiento de las business school, pero hablan las mismas cosas con otras palabras, ¿sí? Entonces, para nosotros, la mirada de los Estados Unidos debemos respeitar. Tiene una cultura política, una historia muy interesante. Me gustan muchas cosas de la independencia americana, la idea de democracia, libertad, ¿sí? Pero la mirada de los Estados Unidos es buena para los Estados Unidos. Como también la mirada de Europa tiene una perspectiva. Muchas de las empresas sociales en Europa vienen de tradiciones de 100, 200, 300 años de organización de la sociedad civil. Son personas que viven en una zona, un barrio, ¿sí? Y tienen la convicción de estar juntas, hacen cosas juntas. Entonces, la mirada europea tiene como principal cosa la cooperación. En América Latina, talvez en Asia, en África, pero en América Latina con certeza, yo creo. El problema es la desigualdad, ¿sí? Tenemos sociedades muy desiguales. Y no tenemos el capital social que tú vas a encontrar en Europa, por ejemplo. Y algunas personas ponen la culpa de todo en los pobres, ¿sí? Desculpa. Porque tú vas a una comunidad pobre, propone una iniciativa, pero solo 2, 3 están con usted. Y la primera cosa es, ¿por qué no hay capital social acá? Entonces tenemos que trabajar en sociedades sin capital social para crear más capital social. Y capital social no se cría solo de arriba para abajo, se cría de abajo para arriba, ¿sí? Trabajando junto. ¿Sí? Entonces, para nosotros es muy importante crear empresas sociales que son efectivamente inclusivas y romper los prejuicios, si habla español, que hay contra las personas. Por ejemplo, yo tengo trabajado mucho y mucho gusto en conocer mejor tu experiencia con las personas con discapacidad. Y hay mucho prejuicio, porque las personas piensan que no son capaces, no son bons trabajadores y que no son personas felices. E quando descobrem que são felizes, trabalham muito duro, têm outra proposição também, falam que são maravilhosos, perfeitos. Então, outra questão que depois podemos falar, pero em Brasil, eu creio, temos uma sociedade muito racista, pero que habla todo o tempo que não somos racistas. Pero em Brasil, todo o tempo, o homem branco, como eu, ¿sí? Está en todos los puntos de poder. El hombre negro o la persona trans o las mujeres no están. Entonces, para Brasil, Pelé tiene que ser el mejor jugador del universo, ¿sí? Porque fue un jugador de fútbol negro. Entonces, esto es prejuicio. No es comprender que Maradona también es bueno y otros son tan buenos quanto Pelé. Pelé foi muito bueno, pero é espetacular, quase um ET, um extraterrestre em terra do futebol, porque era, entre outras coisas, negro. ¿Sí? Então, nossa mirada é essa. Outra coisa muito importante, em Brasil, por exemplo, os cartoneiros, os recicladores, acá se habla recicladores, não? Em Argentina, cartoneiros, né? Ha criado toda a indústria de reciclagem, e construído pragmaticamente, concretamente, a economia circular.
Pero hoy hay cambios de mercado, cambios jurídicos también, porque es muy bueno trabajar la intersectorialidad, mas muitos gestores públicos e de grandes empresas não têm a abertura para estar junto e pensar como a sociedade civil e como as empresas sociais. Então, hoje em Brasil, os cartoneiros os recicladores, estão ameaçados de se sacar do mercado que eles han criado no passado. O Brasil é o primeiro do mundo em reciclagem de garrafas de plástico PET. É o segundo do mundo em reciclagem de alumínio. Só perdemos para Japão, que tem uma cultura educacional de sempre reciclar as coisas. Foram os cartoneiros em las calles que fizeram isto contra a polícia, contra o alcalde, e sendo coisas que as pessoas falavam que não eram boas e ilegais. Sim? Umas pessoas de MIT se quedaram em São Paulo, os estudantes de engenharia. Engenharia em los Estados Unidos, muitos cursos não têm só engenharia e depois professorcito para falar de ética. Todo o curso é mais interdisciplinar. Poner chip em como se habla, a carrocinha do cartoneiro que carrega os materiais na calle. Como se habla? Carretilha. E descobriram que os cartoneiros sabiam mais de logística do que os planeadores urbanos, porque iam em sítios onde tinham materiais para reciclar. Então, muitas vezes temos muitos eventos em empresas sociais que os pobres só aparecem como uma foto ou para fazer uma exibição, falar pouquinho, mas não são as pessoas centrais falando. ¿Sí? É preciso mais escuta e menos falar com os pobres. Outra questão muito importante, em Brasil, há muitos jovens com as empresas sociais, a maioria vem de classes muito elitizadas, viajam todo o mundo conhecendo experiências muito interessantes de empresas sociais e falam que a empresa social tem que ter uma forte conexão com a comunidade. Pero em las exposições que fazem, falam de Índia, de África, de Bangladesh, de Yunus, sim? Pero não é possível falar do pobre que está em la calle, em frente à sua escola, à sua universidade. Então, e muitas vezes sacam a experiência muito rica de uma pessoa de Índia e apresentam acá, estão sistematizando o conhecimento, sim, pondo o conhecimento em outro nível, e a pessoa da Índia fica com uma coisa muito exótica, muito distinta. Pero a maioria das experiências de empresas que fazem inversões na comunidade, as grandes empresas não sabem aprender com as comunidades. Sim, não sabem. Sabem falar muito e ensinar muitas coisas, pero não sabem escutar e aprender. Em Brasil, temos uma experiência muito rica de la pastoral de los niños, doutora Ruth Cardoso, na médica, que ha morrido em Haiti. E no fim da vida de doutora Ruth Cardoso, não, desculpa, como se chama de Brasil? Ajuda-me. Pastoral da Criança. Zilda Arns, graças. Zilda Arns fazia palestras para os empresários, porque tinha pouca plata, tinha pessoas sem muita elevada escolaridade, resolvendo problema social muito complexo. Combater a desnutrição infantil de los niños. E isto é fazer muito boa gestão. Sim? Pouca plata, poucas pessoas e muito boas coisas. Pero os homens de negócio não gostam muito de ouvir, ou se quedam pouquinho, depois se vão. Quando tienes que fazer uma dinâmica mais participativa, os diretores das empresas se quedam aqui e miram, muito bem, tchau. E quedamos nós outros aqui para falar com nós outros. Sim? Então, para finalizar, desculpa se mi portunhol é terrível, a mirada é, temos que avançar nas empresas sociais. E uma coisa para finalizar, as universidades também não são boas no que fazem. Sim? A maioria de meus colegas em universidade não são buenos, porque fazem uma extensão, em Brasil se habla extensão, quando a universidade vai à sociedade fazer coisas. Pero a maioria das vezes os professores fazem coisas para a sociedade, para os pobres, não
com os pobres, ¿sí? Não traem os pobres para cá, põem os cartoneiros e, diga-me, o que é ser uma mulher negra, cartoneira, recicladora em Brasil? O que é ser uma pessoa trans vivendo e construindo, por exemplo, uma tienda que vende roupas para pessoas trans? Qual a dificuldade? Então, teremos que construir o que Boaventura de Sousa Santos, um sociólogo de Portugal, habla de la extensão de fora para dentro. A universidade tem que aprender com a sociedade e aprender com os jovens empreendedores também, pero construir um diálogo mais equilibrado, porque alguns, não todos, homens de negócio com uma mentalidade muito pragmática, pero não é pragmática efetivamente. Quando se quedam na universidade para falar, não respeitam as pessoas que, como eu, não trabalham, só dão classes e fazem investigações. Porque acham, uma vez em Brasil, eu ouvi de um businessman, tu não sabes nada, não? Porque quem sabe, faz as coisas. Quem não sabe, dá classes. Sim? Pero há muita sabedoria em tudo. Em dar classes, em construir uma sociedade mais horizontal. E o futuro pode ser as empresas sociais. Pero temos que mirar, ou tentar explicar em português, e aí me erro mesmo, desculpa. A terceira margem do rio. É correto em espanhol, compreendes? O rio tem dois lados, sim? A terceira margem do rio, sim? Então, não é business, e não é sociedade civil, e não é governo, é a terceira margem, sim? E se não pensamos fora de estas condições, não compreendemos o que as empresas sociais podem fazer. E as empresas sociais não vão cambiar os problemas que são de toda a sociedade. Poner a responsabilidade das empresas sociais de fazer hoje um capitalismo mais responsável é uma perspectiva muito responsável, porque o capitalismo não são só as empresas sociais. Então, esta é uma aventura que temos que ter mais encontros. Alguns das empresas sociais são jovens, mas não respeitam os viejos das ONGs, porque dizem, não, ONG é passado, não sabe evaluar, não sabem fazer vendas em mercado, não sabem fazer empresas. Então, temos que construir uma relação mais conjunta. Desculpe por o tempo e as palavras em português, sim, e graças por estar aqui. Me han avisado que tenemos muy poco tiempo ya, inclusive ya no vamos a poder pasar a la sesión de preguntas de parte del público porque nos queda casi nada. Yo quería de todas maneras hacer un brevísimo comentario, ya que como moderador algo me corresponde. Creo que es más que algo, porque he captado elementos que tal vez ustedes no los han dicho tan textualmente, pero que yo los entiendo de esta manera. Entonces voy a poner también mi propia subjetividad en juego para ver alguna reacción bien breve de ustedes. Uno, lo que nos han dicho es que la realidad se manifiesta de muchas formas. Cada uno ha abordado la realidad desde su propia perspectiva. La realidad la conocemos a través de nuestra percepción y de los elementos teóricos que utilizamos para poder acceder a un aspecto de la realidad, pero no a toda la realidad. Y por lo tanto, lo que ustedes van a haber escuchado acá son apreciaciones respecto de qué rutas posibles en base a los supuestos que yo traigo podrían ser empleados para modificar esa realidad o por lo menos aspectos de esa realidad que alcanzo a ver, ¿no? O sea, aquí hay, digamos, un conjunto de elementos que ustedes me han dado o han dado aquí a la reunión. Para poder percibir los aspectos varios, requerimos de una mirada crítica. La mirada crítica no es la que yo tengo. La mirada crítica se construye entre todos y es admitir lo que los otros dicen para poder incorporarlos en mi propia mirada, de modo tal de hacer emerger lo que está subyaciendo. Y lo que está subyaciendo es una insatisfacción completa, tal como lo percibo en base a lo que ustedes han dicho, de lo que ha venido ocurriendo en el mundo y de lo que ocurre en cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces, me parece que lo que está en juego acá es el concepto de valor. Ustedes lo han dicho de diferentes maneras. ¿Qué es el valor? No lo han formulado exactamente así.
pero todos han criticado la maximización de utilidades como la ruta indispensable o casi única para poder acceder a un beneficio. ¿Qué cosa es un beneficio? Lo han planteado ustedes también. ¿Qué cosa es un impacto? Está planteado también en parte de los comentarios y las perspectivas que ustedes han esbozado. Lo último, un poco para acercarme a ella, creo, ya que ella ha anunciado que es una psicopedagoga, pero el universo inconsciente que nosotros llevamos es infinito. Y la comprensión que tenemos se deposita en ese universo inconsciente del cual tenemos apenas una idea y a veces ni siquiera. Y por lo tanto, no tengamos una angustia necesariamente por encontrar todas y cada una de las respuestas. Siempre va a quedar un vacío, siempre va a haber una necesidad. La vida es eso, es una continuidad de transformación perpetua y por lo tanto no vamos a llegar a un momento en el que todo se resolvió porque ese será el momento del fin del mundo. Comentario rapidísimo de ustedes. Después de esto. Yo hablo. Ah, yo empiezo. Yo estoy estudiando un concepto que para mí es muy caro y si tenemos acá otros colegas que quieren estudiar juntos, será muy, muy bueno, inclusive los practicantes también, que es la idea de empatía, ¿sí? Que puede sustituirle el concepto de simpatía. En portugués hay simpatía, en español también, simpatía. Antipático, simpático, sim, muito bom recuerdo. Pero qual a diferença de simpatia para empatia? Simpatia é tu ter um pouquinho de dó, pensar, oh, que pessoa, el pobre, não é capaz, estou muito choroso com você. Não? Empatia é poner usted em lo lugar do outro e compreender que lo outro é uma pessoa também com possibilidades e limitações, sim? Los académicos, los movimientos de izquierda no son buenos para hablar con los empresarios. Y los empresarios también muchas veces no son buenos. Y precisamos construir sociedades de hablar más. Hablar no le gusta, pero estamos juntos. No precisamos ter, no necesitamos ter una mirada de todos apoyando la misma cosa. Pero necesitamos pensar que sustentabilidad es una cosa para todos nosotros, pero los caminos son distintos. Y tenemos que respetar las ideas distintas. Entonces, muchas veces es difícil oír cosas, escuchar cosas que no le gusta. Por ejemplo, hoy en Brasil tienen muchos estudiantes que van a votar en Bolsonaro, un candidato de mucha derecha, que algunos hablan, yo también hablo que es fascista, ¿sí? Pero en la clase tiene mujeres que dicen, no es homofóbico, no es racista, o me gusta, porque el problema del negro, no, las minorías. El primer movimiento fue siempre mío, muy fuerza. No hablas esto. Tiene lutas de años de las mujeres, de los negros, pero yo percibí que mi conexión con los estudiantes estaba así perdiendo, ¿sí? Então, primeiro é necessário escutar e deixar as pessoas falarem o que se pensa. E depois, com muito respeito, dizer, sim, pensamos muito distintos, pero podemos sentar aqui e construir uma mirada. Por que pensas, por exemplo, que o problema da mulher em liderazgo não é um problema? Por que pensas assim? E o que pensam as mulheres? ¿No? Entonces, este es un camino muy importante. Y las izquierdas democráticas no han hecho este trabajo muy bien, porque tienen un discurso solo para las mujeres, para los negros, para las personas trans, pero no tienen un discurso para toda la sociedad. Y toda la sociedad puede poner otro Trump en Brasil, por ejemplo. Desculpa a quien le gusta de Trump, ¿sí? Sí, en realidad era seguir rondando sobre estos temas, ¿no? Y no pensar que nosotros tenemos verdades reveladas o que venimos a hacer evangelización sobre nuestros proyectos.
Nosotros, y ahí sí me hago eco del aprendizaje, el aprendizaje es ponerse frente al otro y saber que transformamos y nos transformamos. Es un proceso de acomodación y asimilación y es circular y en todo momento. No podemos pensar que el otro no tiene voz, que el otro no puede aportar, que solamente tenemos compartimentos estancos donde encajamos nuestro proyecto y nos sale fabuloso y redondo y después sumamos productividad y todas estas cosas que nos gustan. No, primero es dónde está la necesidad, dónde aparece, y sí ahí debo aportar a Teo. Me parece también que el tejido social y los movimientos de base, sobre todo en los lugares más desfavorecidos, al menos en Argentina, está apareciendo, gratamente apareciendo, en formas de organizaciones, sobre todo de los jóvenes. Y me parece que esto es un recorrido que hay que estar atento porque vamos a tener grandes satisfacciones a partir de esto, ¿no? No sé si ustedes quieren agregar algo, Alex. Puedo agregar poco porque han dicho ya mucho aquí. Simplemente quería decir que el tema de la empatía, el saber escuchar y todo esto me ha encantado lo que has contado y quería también explicar, creo que no he sido muy claro antes tampoco, porque eso está en la red, eso está en la base de cómo se trabaja en red en realidad, ¿no? Nosotros cuando ofrecemos un modelo que existe en otras partes del mundo no es para imponer un modelo externo, ni siquiera los ejemplos que vengan de fuera, sino es si ustedes quieren, aquí intentamos conectar con otros y que haya un diálogo y un aprendizaje, ¿no? O sea que yo creo que filosóficamente es la única manera de funcionar y generar impacto real, ¿no? De hecho, incluso en el ámbito de la inversión social hubo una transformación también, o ha habido una evolución. No es perfecta, pero, por ejemplo, en la filantropía siempre ha habido la relación donante-receptor, ¿no? Muy jerárquica. Yo tengo el dinero y tú tienes que cumplir estos KPIs y además estar muy agradecido al dinero que te doy, ¿no? Se ha aprendido también en la experiencia de las fundaciones, los inversores sociales, que una relación mucho más de tú a tú es mucho más eficaz para conseguir el impacto social. Primero porque el receptor de la donación sabe del problema social mucho mejor. Tú no vienes desde arriba a la Torre Marfil y con tu visión del mundo y lo vas a saber mejor que ellos, ¿no? Entonces, cuando se nivela ese diálogo, se consigue mayor eficacia. Entonces ha habido un movimiento, ya es un poco antiguo, pero incluso los venture philanthropists, de los que inicialmente venía del sector privado, decían, vamos a aplicar las técnicas del private equity y venture capital al sector social. Sí, tenía un poco la arrogancia de los grandes financieros, etcétera, pero también ellos aprendieron, igual que una VC en Silicon Valley, cuando encuentra un emprendedor social o un emprendedor high-tech, quiere que se convierta en un unicornio, ¿no? Quieren convertirse ricos juntos. Pero esos saben que para el VC sabe que para que este se vuelva rico, tiene que trabajar con él, ¿no? Y tiene que asegurarse que tiene las capacidades, de que está contento, de que tiene acceso a sus redes. Entonces se convierte en una colaboración mucho más. No quiero ser tampoco totalmente naif y decir que es de igual a igual, no es la realidad, pero sí que cambia el paradigma, ¿no? O sea, que es uno mucho más, yo, Venture Capitalist, te voy a dar acceso a mi red, porque eso te va a ayudar a ti a tener éxito y eso me va a hacer mi rico, ¿no? Ese concepto también también funciona en la inversión social, ¿no? Y eso es algo que a través de los actores de nuestra red hay algunos que lo practican, queremos intentar mostrarlo y para que se practique mucho más, ¿no? Pero bueno, al final, en las redes, la clave del éxito es el aprendizaje de par a par, ¿no? Y en la medida que los miembros tengan un apetito a aprender de ti y de compartir contigo o tal, será como se tenga éxito, ¿no? Entonces nosotros, simplemente para decir que me gustan las distintas maneras de explicarlo y de enfatizarlo, estoy totalmente de acuerdo. Y nosotros también, cuando venimos aquí, ni siquiera nosotros pretendemos ofrecer una filial de un modelo que existe fuera. Nosotros decimos, si ustedes quieren una red, algo así parecido aquí, nosotros nos arremangaremos, trabajaremos con ustedes para que crean su propia red, con su propia estrategia. Nosotros ni siquiera vamos a estar involucrados en la gobernanza. Queremos que ustedes lo hagan a su manera, pero nosotros tenemos algo de know-how, redes, financiación y a lo mejor podemos ayudar un poquito, ¿no? Esa es la filosofía. O sea que el tema de la empatía y la colaboración de igual es algo que a mí me parece esencial en este ámbito. Muchas gracias. Solo un comentario, quizás más a modo de inquietud de todo lo que ha salido ahora, y es más a título personal también, y es cómo abordar una agenda común.
esa es la inquietud más grande que tengo yo, porque yo creo que todos tenemos una agenda. Lo que yo estoy sintiendo, por lo menos en el lugar donde yo me estoy moviendo en los últimos años, es que esta agenda tiene matices comunes. Sin embargo, cuando nos ponemos en un lugar común, predomina la agenda personal, la agenda propia. ¿Cómo hacemos para armar una agenda que sea común, que esté por encima de todo, con construcción, primero con deconstrucción y luego con construcción común? Me quedo con esa inquietud, porque de verdad que estoy totalmente alineado con lo que conversamos. Sin embargo, ¿cómo hacemos una agenda común? Muy brevemente, y no tengo la solución mágica, pero la perspectiva que tenemos nosotros es que, primero, hay que respetar las agendas. Nosotros cuando trabajamos en red no tenemos ninguna aspiración de fijar la agenda, sino que a ti que te interesa este tema, vamos a ver si te podemos ayudar en eso. Y a ti que, básicamente así, pero hay a menudo una convergencia, ¿no? Yo creo que la convergencia en las agendas además se construye simplemente creando una plataforma para que haya este diálogo, que tú hables contigo y con tal, y entonces ya ocurría naturalmente. Nosotros somos un poco más escépticos, o por lo menos nuestra filosofía es la de fijar la agenda y dirigirla. Yo creo que tiene que ser también mucho más bottom-up, tú y yo hablando, los tres hablando y surgir la agenda. Esa es nuestra perspectiva. Bueno, muchísimas gracias. He encontrado en ustedes, me van a permitir esta última reflexión nada más. Hegel decía, nadie puede saltar por encima de su sombra. El desafío que tenemos nosotros es saltar por encima de nuestra sombra. Y como decía el gran poeta anónimo, y a propósito de la pregunta que tú te hacías al comienzo, porque creo que esa era la pregunta, ¿cómo transformar la sociedad? El poeta se preguntaba, decía, ¿qué es la transformación? Y él se respondía, es una luz infinitamente dulce, que la noche no apaga, que la muerte no doblega, que el olvido no borra. Muchísimas gracias a la presentación de ustedes. Gracias.